Perfecto, Ignacio. compartir. Perfecto. Voy a compartir la presentación. Y la idea de la presentación va a ser ir un poco en la parte de las cosas que encontramos en maíz en los últimos años, algunos de los puntos principales que tenemos, y después voy a terminar en lo posible de tratar de mirar un poco lo que vimos en soja últimamente y en algunas leguminosas, en la parte de fijación de nitrógeno. Así que voy a tratar de hacerlo sencillo como para que también después podamos generar un espacio de preguntas y tengamos tiempo para eso. Así que empezamos. Primero, como le decía a Hernán, es un gusto. Los conozco a algunos por nombre, de algunos trabajos que he leído, así que siempre es un placer poder conectar con la gente que uno lee y mira, así que es una oportunidad muy linda, así que agradezco por eso. Y me parece que va a ser un punto importante también para ver si, como le hablaba Hernán y discutíamos con Mariano en su momento anteriormente, encontrar puntos de colaboración. Nosotros colaboramos hoy en día con muchísima gente en todo el mundo y en Argentina incluso con mucho más gente. Tenemos muchos estudiantes de doctorado que, como siempre digo, vienen de los semilleros de Argentina algunos, así que siempre estamos ahí a la captura de talento. Como para arrancar un poco, quería dejar una base de cuáles son los desafíos que tenemos hacia el futuro, dónde estamos parados, ¿no? Y si uno miraría las cosas que estamos trabajando hoy en día, principalmente estamos trabajando en cómo integrar la fisiología o agroecología, modelo de respuesta, y tratar de entender formas de salir un poco de la parcela hacia acercarse al productor. Ese es el objetivo general que tenemos como equipo de trabajo. Nuestro equipo trabaja principalmente en Estados Unidos, muchas de las investigaciones, pero tenemos colaboraciones y haciendo proyectos en África y en Asia, y colaboraciones en Brasil y en Argentina, así que tenemos dentro de todo un impacto bastante global en lo que es colaboraciones. Y una de las cosas que principalmente siempre destaco es en lo que uno trabaja. Finalmente lo que estamos trabajando siempre es en mirar, en algunos casos, colimitaciones, o sea, buscar factores que limitan los rendimientos, y como en muchos casos los factores que limitan los rendimientos son más de uno. Este es un ejemplo de un trabajo que trata de simplificar cuáles son los factores más limitantes y calcular esa ventana o esa brecha de rendimiento. Y lo que se ve es, si uno mira todos esos lugares donde son más rojos oscuros, son lugares donde hay más oportunidades de disminuir esa brecha de rendimientos. Los lugares donde uno está más en verde son los lugares donde tenemos menos oportunidades de disminuir la brecha de rendimiento. En algunos lugares, como los lugares más verdes, es donde quizás tenemos más desafíos, porque realmente para empezar a mejorar esa capacidad productiva tenemos que empezar a mirar a formas de intensificación de la producción, así que estamos también tratando de explorar nuevas ideas de cómo intensificar la rotación, e incluso de ver 2 cultivos en un año, que para Estados Unidos, para la forma tan convencional de producir, de maíz, soja, de rotación, es difícil pensar en estos conceptos. Así que estamos tratando de mover un poco estos conceptos más hacia adelante. Uno de los principales factores, o los factores que realmente son los que se están limitando esa producción, son los nutrientes y la combinación de nutriente y agua. O sea, la parte de nutrición sola en muchos casos es muy importante, y decimos que aproximadamente el 75% de esos, lo que llamamos puntos calientes, se podrían cerrar la brecha brevemente con aumentando la idea de cómo nutrir la planta en forma más balanceada, y en muchos casos obviamente agua como un principal factor limitante. En muchos casos es el primero. Así que todavía tenemos muchos desafíos de cómo pensar ese esquema, ese diseño de paisaje en agregar inputs en el cultivo y tratar de balancear todos estos sistemas. Ahora bien, para darle un poco de contexto a dónde vamos, y le voy a mostrar un poco de lo que estuvimos viendo en la parte de maíz, en la parte de rendimientos, en cambio de rendimiento, para pensar a dónde podemos ir. En los últimos años, algunas de las cosas que empezamos a ver y empezar a hacer trabajos es más en la parte de densidad.
densidad es y sigue siendo uno de los factores más importantes en los cambios en tecnología en maíz. Igualmente, uno de los puntos que nos faltaba discutir a nivel país era dónde se produjo los rendimientos, los cambios más importantes en maíz y cuál es la frecuencia de ese cambio. Entonces, encontramos una base de datos que es a nivel país, donde teníamos información a diferentes escalas, y uno de los principales puntos que investigamos era tratar de resolver esta pregunta de cambios en rendimiento y su frecuencia. Y miramos los rendimientos en función de diferentes tipos de escalas, de niveles, desde bajos, medios, altos y muy altos. Y el objetivo principal era tratar de llegar a una figura parecida a esta. Esta figura lo que nos muestra es los diferentes niveles de rendimiento y la progresión, los cambios en las pendientes, en los rendimientos. Y para simplificar un poco, lo que se ve es que en las últimas décadas, principalmente las últimas 3, 4 décadas, los cambios mayores en rendimientos estaban gobernados en incrementar o subir el potencial de rendimiento. O sea, si uno ve las diferentes frecuencias de niveles bajos, medios y altos, a medida que vamos aumentando ese ambiente o potencial de producción es donde tenemos mayor pendiente. Ese mayor pendiente nos dice que son los lugares donde se produjeron mayores cambios con el tiempo. O sea, y como se ve, los mayores cambios que se producen sobre el tiempo es en esos lugares donde el maíz rinde más. Ahora bien, si uno mira la pendiente nos dice algo. También podemos mirar las frecuencias. Las frecuencias es cómo se clasifican esas observaciones. Si esas observaciones se clasifican dentro de un grupo y qué escala de rendimiento tienen. Entonces acá tenemos la diferente clasificación de observaciones. Los colores básicamente esta es para toda la información de Estados Unidos y esto era para la parte de latitud 35 y 40, que es la más productiva, de Iowa, un poco de Kansas, de Missouri, de Illinois, Indiana. Las frecuencias son muy similares, pero podemos ver esta figura, lo que muestra básicamente es que no solo estamos aumentando rendimientos en la escala más alta, sino que también lo que estamos haciendo es, con el tiempo, con las décadas, disminuimos la proporción de ambientes que son menos productivos. A ver, la pregunta que alguien puede hacerse en este punto es si realmente es que estamos mejorando esos ambientes pobres o si principalmente esto se debió a un cambio en que los productores están trabajando en ambientes mejores. Generalmente la respuesta es ambas. O sea, hoy los productores se especializan más y no hubo tantos cambios en la superficie de maíz en Estados Unidos en los últimos, creo, 20 años. Lo que más hubo es una especialización. Los productores básicamente usan mayores tecnologías y muchas de las situaciones donde cultivan maíz son situaciones donde el maíz puede rendir bien. Entonces, lo que se ve es que con el tiempo aumentaron la frecuencia de productores que trabajan en ambientes mejores. O sea, que disminuyeron estas frecuencias de ambientes pobres o ambientes medios, y lo que aumentó mucho más es la frecuencia de ambientes donde el maíz rendía entre 10 y 13 toneladas. Eso lo que hizo con el tiempo es que aumente la producción, aumente el piso y el potencial de maíz a nivel país sigue aumentando, ¿no? Uno de los cambios principales que mencionamos antes de este aumento es la densidad de siembra. Lo que no se sabía que la densidad, hay muchísimos trabajos en densidad de maíz, lo que no se tenía hoy en día era un trabajo que muestre cuál fue el cambio a nivel país. Muchos de los trabajos estaban hechos en un estado o en otra localización con un ambiente específico y no había una base de datos que podría reflejar cuál fue el cambio real en la densidad óptima de cultivo. Entonces, teníamos en colaboración con Pioneer una base de datos que ellos colectaron desde los 70, creo el año 75, con diferentes densidades, usando densidades desde muy bajas en maíz a muy altas, y el objetivo principal era realmente calcular esa densidad óptima. Entonces lo que hicimos fue mirar en cada año, cada ambiente, empezar a hacer curvas de respuesta de probabilidad y obtener el óptimo de densidad, y lo que estamos ploteando en este caso es la densidad óptima del maíz, óptima agronómica, perdón, y el año de liberación del cultivo. O sea, dependiendo de cuál es el año de liberación del híbrido.
lo que se ve es que la tendencia aumenta, o sea, a medida que aumentan los híbridos modernos, se ven que el número de plantas va aumentando con el tiempo. Para dar una idea, alrededor en promedio fueron de 700 plantas por hectárea por año. Ese más o menos fue el número de lo que va llevando a la ganancia de rendimiento. Y en realidad, cuando uno quiere mirarlo, la mejor forma de mirar los cambios de densidad es también mirando la parte de rendimiento. Si uno se fija, los cambios de rendimiento están casi en paralelo, y en este caso que también se ve lo mismo, muy parecido, o sea, los cambios del rendimiento al óptimo, ¿no?, fueron también aumentando. Entonces se ve que básicamente fueron aumentando aproximadamente en 150 kilos por hectárea por año. Ese más o menos son los cambios que se produjeron en los últimos años. O sea que hay mucho paralelismo entre el aumento de la producción de maíz y el aumento de la densidad óptima. Incluso cuando, si queremos hacer un resumen de esta sección, acá son las curvas típicas de respuesta a densidad. Fíjense en que las clasificamos en función de 5 años para tratar de incluir el buffer de clima, el efecto climático dentro de la base de datos. Y se ven que en los híbridos más viejos, de los 85, 95, que son los de abajo, la óptima era más baja de densidad, basado también en que rendían menos, y una vez que uno se pasaba de la densidad óptima, lo que le ocurría a esos híbridos es se caían y rendían mucho menos. No sé si lo pueden ver. Cuando uno mira los híbridos modernos, ¿qué ocurre? Esos híbridos modernos hoy tienen aumento de densidad óptima mucho más altas, rinden más, por lo cual por eso también tiene un paralelismo, pero fíjense en que esa densidad óptima ya es un poco más, una sección donde es más flat, o sea, es más pareja, y eso nos dice básicamente que si el productor le agarra la densidad óptima, tiene un poquito más de flexibilidad. Por un lado eso es bueno para el productor, pero por otro lado también eso es malo porque si se pasa de la dosis óptima, nunca vas a ver si está muy arriba, porque nunca vas a ver porque no cae tan rápidamente, no se penaliza tanto pasarse de la dosis óptima. En los cambios que veíamos, para el resumen, pasamos de 75.000 plantas a 90.000, más de 90.000 plantas. Obviamente pasamos de rendimiento de 9 a 13 toneladas, lo cual coincide con el cambio en densidad. Y principalmente esto que les mencionaba, que el intervalo ese de confianza que le llamo yo, donde el maíz produce el potencial a diferentes densidades, se amplió. Y se amplió con el tiempo. Híbridos modernos tienen más flexibilidad en tolerar densidad. Los híbridos viejos generalmente se caen inmediatamente con densidades óptimas más altas. Ahora, no todo es color de rosa. Si uno mira el mapa de Estados Unidos, nosotros estamos ubicados, para que sepan, si algún día quieren venir a visitar, estamos en el centro del país, bien en el centro. O sea, si van a querer hacer algo de turismo, van a tener que venir en un segundo viaje. Primero van a tener que parar en otros lados y después van a venir a Kansas. Pero algo interesante de Kansas, que es muy, muy interesante, es como un laboratorio a campo. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes miran los otros estados, Kansas es uno de los pocos que tiene un rango climático muy amplio, y vamos de precipitaciones de más de 900, incluso acá estamos casi 2.000 milímetros por año, hasta menos de 400. O sea, realmente que cuando yo trabajo con productores, estoy trabajando con productores en la zona noreste, que son parecidos a los de Iowa, 20 toneladas, y te preguntan cosas como seguir aumentando el rendimiento, o con productores en la zona oeste, cerca de Colorado, donde producen 5 toneladas o 6 toneladas en situaciones de secano. Así que, y una de las cosas que empezamos a trabajar de vuelta es la parte de macollos. Empezar a ver de vuelta los macollos. El macollaje es una característica de la planta que casi se seleccionó en oposición porque no se quiere, es algo que no genera mucha uniformidad, y por el aumento de la densidad se va haciendo la supresión del macollo. Pero algo interesante para mirar es que, bueno, no todo el cinturón maicero de Estados Unidos es de alto rendimiento. Si ustedes ven en Nebraska, por la parte de riego, Iowa, Indiana, Illinois, más de 12 o 13 toneladas, pero si empezamos a irnos a South Dakota, North Dakota, Kansas, Missouri, y Michigan, Ohio,
hay zonas donde empezamos a ir más a lo que se llama la periferia, y los rendimientos empiezan a ser 8 o 6 toneladas. Entonces la pregunta sí es, cuando estamos haciendo maíz y realmente estamos expandiendo esa frontera de conocimiento y del cultivo, ¿qué pasa en esos lugares donde tenés más incertidumbre en la precipitación? ¿Cuándo va a llover? ¿Cuánto va a llover? Entonces, empezamos a mirar el macollaje porque la última vez que se miró en los macollos en Estados Unidos fue en los 80. Y generalmente la forma que se miró fue algo feo. E incluso acá le llaman suckers a los macollos, que sería algo como succionadores, que no es un poco despectivo. Pero empezamos a ver y es realmente muy interesante. Es algo que tiene mucha influencia de genética de ambiente, de manejo, híbridos que difieren en su capacidad de macollar, un efecto muy claro de temperatura, ambiente, fertilidad y radiación, la parte fototermal temprana, y mucho de la parte de densidad, una interacción muy alta con densidad y con fechas de siembra, ¿no? Ambientes sembrados tempranos, con buena radiación y temperatura y fertilidad, responden mucho mejor a macollajes que sembrados tardíos. Sembrados tardíos generalmente estamos en temperaturas más altas y hay mucha menos flexibilidad de esas plantas, ¿no? Por lo cual el aumento de densidad puede ser la estrategia más adecuada. Así que hicimos hace 3 años ya, este es uno de los últimos años, empezamos a ver la parte de macollos. Lo que nos pasa es esto, o sea, cuando el productor piensa en macollo, piensa en espigas apicales, y esas espigas apicales son las que nadie quiere ver porque no producen, son muy improductivas. Las que queremos ver son estas, que son las espigas laterales, que esa es una comparación, fíjense en esa planta. O sea, parecen espigas normales, comunes, y la pregunta es cómo hacemos para entender el proceso de producción de esas espigas y predecirlo, ¿no? Así que hicimos un diseño experimental bien sencillo de 3 densidades, incluso muchas de las fotos que ustedes pueden ver en nuestro laboratorio, es una chica que está haciendo su doctorado en esto y ella le encanta todo lo que hace, entonces postea todo el tiempo fotos de su proyecto y bueno, y tenemos muchas locaciones en todo el estado. Y para llegar a densidades óptimas, en todos los casos sacamos plantas. Sembramos de más y las sacamos para llegar a la densidad exacta que queremos usar. Tenemos 2 híbridos de Pioneer. Uno, generalmente la capacidad de macollaje son buenas, así que no es tan diferencia. Y lo que hacemos es un tratamiento de sacar el macollo o no sacarlo, a ver qué ocurre. Una de las preguntas principales que siempre tuvimos desde el lado del productor y del lado científico es si la producción del macollo generaba rendimientos positivos si eran espigas laterales, o si cuando no se producían espigas, si el macollo era un factor negativo para el rendimiento de maíz. Entonces lo que tratamos de hacer fue contestar casi esas preguntas. Este es uno de los años, las tendencias son muy parecidas. Hay un trabajo ahora que va a salir en Crop Science, creo que en las próximas semanas, que básicamente es un resumen de los primeros 2 años. Como ven, las barras muestran sin macollo en amarillo, con macollo en verde. Cuando tenemos densidades altas, tener o no tener el macollo es exactamente lo mismo. El cambio ocurre cuando tenemos densidades bajas. Generalmente esas densidades bajas son muy comunes en el oeste de Kansas. Cuando uno piensa en rendimientos de 6, 7 toneladas o 5 toneladas, con muy pocas precipitaciones, esas densidades son muy, muy comunes. Estamos hablando de 25.000 plantas por hectárea, muy bajas, y son lugares donde ahí empezamos a ver más efecto del macollaje. No todo el tiempo. Esto es un resumen, en este caso sí se ve, por ejemplo, con macollos, fíjense, una diferencia de 1,5 toneladas, que la situación que básicamente no tenía el macollo, que le removimos el macollo. El primer punto para aclarar es, en muchas de las situaciones que estamos mirando nosotros, en ningún caso estamos viendo que el macollo impacta negativamente los rendimientos. Eso es como punto 1. En muchos casos, lo que nos está faltando entender es predecir el ambiente. ¿Cuáles son las situaciones ambientales? Lo que estamos viendo es lo siguiente, si uno quiere caracterizar las espigas, les voy a mostrar esta figura que muestra un poquito diferentes sitios para que vean las diferencias, ¿no? Si uno caracterizaría diferentes sitios, este es un sitio en el noroeste de Kansas, un sitio muy cerca de acá y otro sitio en el noroeste. Fíjense en que en este sitio
50% de las espigas en esta densidad venían de macollos, y eran espigas laterales, ¿sí? Las verdes son espigas laterales, productivas. Esta locación, que es muy cercana acá, tenemos más precipitación, pero fíjense en que teníamos un porcentaje parecido, casi 30, más de 30% de espigas que venían de macollo, pero 20% espigas apicales. Entonces, en ese caso, cuando tenemos producción de espigas apicales, y mucha producción de espigas apicales, no hay efecto de macollo, en muchos casos. Solamente podemos ver efecto de macollo cuando tenemos este tipo de distribución, donde el rendimiento se genera, y esa diferencia de rendimiento se genera en muchos casos por la contribución de las espigas laterales. Principalmente, por resumen, lo que estamos viendo es que podría diferenciar la formación de espigas laterales o apicales son las condiciones entre B4 y B10, o sea, son las condiciones que son tempranas. Entre B4 y B7 es donde tenemos mayor producción de macollos, y uno de los principales puntos son agua, o sea, lo que es el perfil de agua útil, y el segundo punto es el coeficiente fototermal, o sea, temperaturas y radiación. En muchas de estas locaciones del oeste de Kansas tenemos buena amplitud térmica, temperaturas altas durante el día y temperaturas bajas a la noche. En esta locación no tuvimos buena amplitud térmica y mucha humedad, o sea que hay estrés también en alta temperatura y humedad, y realmente es uno de los factores principales que muestran la producción de macollo o cómo termina el macollo en producir esas espigas apicales, ¿no? Y como decíamos antes, la productividad de las espigas cambia muchísimo. Si son apicales, no sirven, generan estos granos que son de muy baja calidad. Si son espigas laterales, realmente lo que necesitamos son espigas que generan de buena calidad. O sea, realmente este trabajo está en progreso, o sea, tenemos 1 año y medio más de información que estamos mirando, y estamos empezando a ver algunos mecanismos de producción a nivel planta, a nivel canopeo también, para ver cuáles son los factores que generan o diferenciación diferente en la producción de macollos apicales o laterales. Para seguir algunas cosas con los cambios históricos, este es un trabajo que es bien nuevito, lo estamos terminando ahora, que estamos colaborando con María Otegui también, y una estudiante que tenemos acá de doctorado. Principalmente lo que hicimos fue hacer una recopilación de los cambios en el coeficiente de extinción lumínico en maíz, y miramos que principalmente cuando uno mira híbridos viejos comparados con nuevos, esto se sabía, los híbridos nuevos son más selectófilos, o sea, tienen cambio de distribución de coeficiente lumínico, y eso hace que genere mayor distribución más uniforme de la luz en todo el canopeo. Las consecuencias son que no ocurrió solamente en Argentina, sino que esto ocurrió en Estados Unidos lo mismo. Cuando uno mira los cambios en el ángulo de inserción de hojas, en Estados Unidos, Argentina, también hubo cambios, muy pocos cambios relacionados con densidad, porque en Estados Unidos, en verdad, lo que ocurre es que la densidad está metida, es parte de un factor que ayudó a generar este tipo de arquitectura de canopeo. En China hay reportes que muestran diferencias en esas respuestas en función de la densidad. Nosotros en Argentina, recopilando híbridos, mirando de single cross o double cross, se ve básicamente que aproximadamente hasta fines de los 80 no hubo cambios en el coeficiente de extinción lumínico, y a partir de ahí parece ser que hubo un cambio más importante, y me parece que eso es algo que era importante destacar, y recopilamos diferentes tipos de trabajos para llegar a este tipo de información. Una de las cosas importantísimas conectando los cambios de maíz con nitrógeno es que si uno piensa que hay cambios en la estructura, arquitectura del canopeo, es muy probable que podrían haber cambios en cómo se distribuye el nitrógeno con la luz. Entonces empezamos a tratar de recopilar información sobre eso. No hay muchos trabajos que hagan eso, así que sería algo interesante para hacer. Lo dejo como una idea. Por lo menos en Argentina no vi. Y esto es lo que hay, algo en Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo un trabajo nuevo. En Estados Unidos se muestra que uno de los cambios también históricos es el cambio de la parte del contenido de nitrógeno por unidad de área foliar, y lo que ocurrió que el contenido de nitrógeno por unidad de área foliar con el tiempo, si miran los 60 en adelante, se fue incrementando. Y un punto muy importante, no menor,
Este trabajo es un trabajo que se hizo también, una tesis doctoral de un chico acá en California, que miraba a los híbridos de maíces muy parecidos, y lo que encontró fue que ese cambio de contenido de nitrógeno por unidad foliar, en algunos casos estaba muy gobernado por cambios en la parte inferior del canopeo. ¿Qué significa? Que no solo estamos mejorando la captura de luz o la distribución de la luz en la planta y la fotosíntesis, sino que también estamos preparando a una planta que captura más nitrógeno por unidad foliar, está mejor nutrida, y en muchos casos, si miran esos números de lo que se llama el specific leaf nitrogen, son superiores de lo que sería el óptimo para fotosíntesis. O sea que la fotosíntesis no está limitada, sino que está por arriba de lo que es la función fotosíntesis por unidad de nitrógeno foliar, lo cual nos dice que este nitrógeno en verdad está actuando más como reserva para la planta. Así que es algo, un punto muy importante, porque es algo de información que no lo teníamos. Sabemos que hay un costo por la parte de Stay Green, que es retener ese nitrógeno por unidad de área foliar para tener más un Stay Green funcional. Y también se nota que este tipo de información nos permite ver que quizás uno de los cambios muy importantes que se produjo está también relacionado con esa absorción de nitrógeno que vamos a mencionar, y la distribución. Parece ser que la hoja sigue siendo todavía un órgano destino muy importante, y eso hace que tenga la planta muchísima capacidad de tolerar cambios post-floración, porque tiene mayor capacidad de responder en función de la cantidad de nitrógeno que tiene disponible. Y por último, algo para no entrar a la parte del número de granos, porque sabemos que hubo cambios en el número de granos. Una de las cosas que no teníamos reportadas, al menos en Estados Unidos, es cambios en peso de grano. Y tenemos toda la información ahora, estamos escribiendo un artículo que es una revisión, y sí estamos viendo también cambios en el peso. O sea, claramente el número de grano es un factor muy importante, y es el factor principal, uno de los factores principales que dominan el cambio en rinde, pero fíjense en que la tendencia en el número de granos está también, en el peso de los granos también está ahí, que estos son para híbridos de maíz de Estados Unidos. Creo que había un trabajo, no sé si ya está publicado, pero me acuerdo que creo que me tocó revisarlo, que también reportaban algo muy similar para Argentina, también cambios en el peso. Muchas veces la pregunta puede ocurrir si esto fue a través de un cambio de la duración o de la tasa de llenado. En nuestro caso estamos viendo que en la mayoría de las veces son más cambios en duración de llenado que en la tasa. O sea, las tasas son generalmente bastante similares entre todos los híbridos, y lo que vemos más se extiende en algunos casos la duración del llenado, lo que permite que se llenen más granos. Y volviendo a esta parte de nitrógeno, sabemos que hubo un cambio, sabemos que los materiales modernos absorben más nitrógeno y tienen esa capacidad de tener más nitrógeno post-floración. Este es un ejemplo de uno de los trabajos que se hicieron hace poquito. Nosotros participamos, o sea, tratando de separar las diferentes fracciones del cultivo y dónde va el nitrógeno. Generalmente lo que se está viendo ahora es que tenemos mayor cantidad de nitrógeno que viene de post-floración. En algunos casos son entre 50%, 40% del final. Cuando uno miraba materiales viejos de los 80 a los 70, la cantidad de nitrógeno que venía post-floración en algunos casos era 20-30%. Era bastante menor. Y si miramos un resumen, esto es un resumen también que la gente, creo que fue de Pioneer, hicieron usando información nuestra y de otro trabajo histórico, y básicamente el resumen muestra esto, que casi 40% del nitrógeno absorbido post-floración, y muestran algo importante, que 40% de lo que hay en grano viene de removilización. Que eso no es menor, o sea, y nosotros tenemos un trabajo que muestra que hay una relación muy fuerte entre el contenido de nitrógeno en la planta de floración y la capacidad de removilización. Entonces, volviendo a caracterizar o enfatizar la importancia de tener una planta que llega bien a floración, que tiene un buen estado nitrogenado, y esa capacidad que va a tener esa planta de removilizar nitrógeno y satisfacer la demanda de nitrógeno en grano. En muchos casos,
a partir de estos trabajos, ¿no? Del 2012, 2013, las primeras cosas que los productores empezaron a preguntar es, entonces si cambió la estructura del maíz, ahora tengo que empezar a aplicar nitrógeno más tarde. Hubo una especie de boom, muchos productores empezaron a hacerlo. Ahora, para entender lo que ocurrió en Estados Unidos, fíjense en que en Estados Unidos nunca hubo un problema en aplicar nitrógeno. O sea, generalmente, si yo les mostraría la curva de Argentina, que la debería tener por los contactos que tengo, pero no sé si es tan clara, vendría por acá abajo. O sea, generalmente no aplicamos la cantidad de nitrógeno que el maíz necesita, sino que generalmente estamos más bajo. En Estados Unidos, desde los 80, se aplica la misma cantidad de nitrógeno, casi 200 kilos. Uno puede preguntarse y decir, bueno, quizás se aplicaba en exceso en los 70 y los 80. Y la respuesta va a ser muy probable sí. Y hoy en día se está sincronizando y macheando un poco mejor lo que la planta necesita y lo que realmente se aplica. Esas preguntas de aplicación tardía de nitrógeno surgieron, entonces hubo muchísimas empresas que empezaron a venir con ideas de cómo aplicar nitrógeno tardío en B10 o en B2 o en 14 hojas. Lo que ocurrió, empezaron a ver que la teoría es clara. La teoría dice que las plantas de maíz, las modernas, hoy, híbridos modernos, estos son dos trabajos distintos, mostraban mayor capacidad de absorción post-flowering, post-floración. Entonces, una de las consultas o de las ideas era, ¿qué ocurre si yo ahora aplico más nitrógeno más cercano a floración? Entonces, y si puedo aumentar esa sincronía entre la demanda de la planta y la oferta. Se empezó a hacer eso en los últimos 10 años, y creo que hubo muchísimos trabajos que empezaron a ver, bueno, si aumento el rendimiento y el aumento del rendimiento está acompañado con la demanda de nitrógeno, si yo puedo ligar estos dos procesos, mayor sincronía va a generar mayor rendimiento. Nosotros hicimos un trabajito creo que fue 2 años atrás, resumiendo con un metaanálisis esas diferencias, y lo encontramos básicamente cuando uno mira la información es que hay situaciones donde las respuestas son negativas, aplicar nitrógeno tardío, y hay otras que son positivas. O sea, no siempre aplicar nitrógeno tardío genera aumentos de rendimiento, ¿sí? Incluso en muchos casos, cuando uno mira mucha de la información, lo que encuentra en forma más constante es que la aplicación tardía de nitrógeno en 12, 14 hojas, o incluso en floración, lo que sí hace seguro es aumentar el contenido de proteína, ¿sí? Muy constante, pero en la parte de rendimientos no es tan claro. Entonces la pregunta es ¿por qué? Entonces una de las cosas que queríamos empezar a explicar es el por qué ocurre esto, y lo que hicimos fue hacer ese metaanálisis donde empezamos a ver toda la información que estaba hecha en la parte de aplicación de nitrógeno tardía, y empezamos a describir el nitrógeno tardío caracterizándolo en la proporción de nitrógeno que se absorbió a posfloración. Empezamos a ver todos los estudios que tenían nitrógeno medido a floración y a madurez, y a identificar ambientes donde tenían diferentes tipos de distribución de nitrógeno a posfloración. Con esta clasificación lo que hicimos fue, a partir de esto, decir, bueno, la hipótesis es, si tengo mayor proporción de nitrógeno que viene posfloración, esos ambientes son los que van a tener más respuesta a aplicaciones tardías. Si la demanda de nitrógeno post-floración es muy baja, si estoy en estos ambientes, la aplicación de nitrógeno tardía no va a tener mucha respuesta. Y básicamente lo que encontramos cuando empezamos a mirar esa información es eso. Es cuando uno mira ambientes que son menos predecibles o estrés post-floración, vemos que en esos casos aplicar nitrógeno tardío no generaba ningún beneficio. En algunos casos incluso había hasta diferencias en rendimiento aplicando las mismas dosis, ¿no? Porque lo que podría ocurrir es que ocurriría en algunos casos que podríamos llegar tarde con el nitrógeno y generar un estrés. Generar un estrés cuando en verdad teníamos que haber pensado en esa parte de no de retrasar esa aplicación. En los casos donde tenemos mayor demanda de nitrógeno, que 30-40% del nitrógeno viene post-floración porque tenemos mejores condiciones de crecimiento y demanda, son las situaciones donde sí encontramos aumentos de rendimiento, y no solo encontramos aumentos de rendimiento, sino que encontramos, difícil de medir estadísticamente, lo voy a decir, diferencias en menores dosis de nitrógeno necesarias. O sea, que si somos honestos,
son 15 kilos de nitrógeno o 18 kilos de nitrógeno. Ahora estamos haciendo algunos trabajos que realmente para medir esas diferencias de nitrógeno, 18 kilos no, es muy difícil de medir una diferencia de 18 kilos. Pero hay una tendencia que uno puede pensar que aplicar tardíamente nitrógeno, como uno aumenta esa eficiencia de recuperación del cultivo, generalmente podría usar dosis un poco menores y ahí se ve la diferencia de rendimiento. Así que eso es lo que estamos principalmente los cambios en maíz, en la parte de nitrógeno, es incremento de absorción por floración, aumento de la captura de nitrógeno a floración en el canopeo, removilización de nitrógeno más tardía, generalmente se removiliza más tardíamente ese nitrógeno, o sea que hay menor oposición entre la removilización y la absorción. Y lo que ocurre en altos rendimientos, sí, algo que empezamos a notar mucho es que hay una menor partición de nitrógeno en grano, o sea, en algún momento la partición de carbono y nitrógeno se desacopla, y a medida que aumentamos mucho los rendimientos, tenemos disminuciones constantes de proteína, o sea, en la concentración, se diluye. Esa dilución de nitrógeno es lo que algunos quieren destacar como aumento de la eficiencia, porque disminuir la concentración de nitrógeno en grano aumenta la eficiencia por rendimiento. Pero en verdad, si uno mira, si empezamos a pensar en calidad, estamos en alguna manera comprometiendo la calidad del grano en situaciones de alto rendimiento. Creo que esta es la parte de maíz, y para cerrar un poco, siguiendo la parte de nitrógeno en soja, que quería mencionar un poquito, hay mucho que se habla en soja en la parte de fijación de nitrógeno. Hay poco que se sabe todavía en la parte de cuánto nitrógeno viene de fijación. Nosotros tenemos algunos trabajos, uno que hicimos una revisión, ahora tenemos un trabajo nuevo, en verdad 2 trabajos nuevos, o 3 trabajos nuevos que están en revisión ahora, que uno mira la demanda estacional, pudimos básicamente mirar toda la estacionalidad de la fijación, y otro mira la parte de otras leguminosas que vamos a mostrar hacia el final. Pero sabemos que en soja, sin nitrógeno de fijación, la soja no es productiva, así que entender cuánto nitrógeno viene de fijación para soja es muy importante. No sé si habrán visto alguna vez, esta es una foto de sojas deficientes de nitrógeno. Generalmente no se ven, generalmente nunca se ve una soja que es deficiente de nitrógeno, porque generalmente nunca tenemos tantos problemas en nodulación o fijación, pero sí vemos que en algunos casos, cuando tenemos estrés o condiciones climáticas cambiantes, altas temperaturas como tuvimos hace un par de semanas, o condiciones de exceso de agua, la nodulación se puede retrasar, es un factor de estrés que le genera a la planta, y lo que estuvimos viendo con otros trabajos es que no es fácil reinfectar a la planta. Si la planta no noduló tempranamente, generalmente ocurre entre B1, B2, B3, o sea, cuando estamos entre 1 o 4 trifolios, si la planta no noduló en esa etapa, tratar de volver, hay trabajos que trataron de hacer eso, volver a reinfectar la planta más tardíamente, no ocurre, no es eficiente, la planta ya depende de nitrógeno del suelo. Y generalmente vamos a ver las deficiencias de nitrógeno, nunca se ven temprano, porque todos me preguntan, bueno, no tengo que mirar las raíces. Y lamentablemente sí, hay que mirar raíces, porque realmente nunca se ven temprano los problemas de deficiencia de nodulación, porque la demanda de nitrógeno en soja es muy baja tempranamente, y la demanda de nitrógeno generalmente en soja aumenta desde R3 en adelante, donde la formación de vainas, y ahí tenemos un 50% de nitrógeno que se necesita entre la formación de vainas y el final del ciclo. Entonces, ahí es donde realmente la planta no la alcanza con la cantidad de nitrógeno del suelo. Entonces empiezan a haber deficiencias y se van a notar mucho más. Este es un tipo teórico de lo que ocurre con la fijación. La fijación tiene una fase lag, si uno quiere llamarlo, que es la fase donde la planta se establece hasta B1, B2, y a partir de ahí aumenta hasta generalmente R5, donde empieza el llenado de granos. En el proceso de llenado de granos, esa competencia de carbono entre la semilla y los nódulos, los rizobios, y se desacopla, y entonces lo que ocurre es que empieza a caer la tasa con el tiempo en fijación. Y obviamente hay una dinámica muchísimo más interesante. La parte de fijación es muy interesante, es algo que también tenemos bastante pasión de tratar de investigar y ver por qué, cómo ocurre.
Es un proceso que realmente involucra otro tipo de complejidad porque también tenemos el rizobio fijando nitrógeno atmosférico, transformándolo en purinas, y después ahí pasándolo, moviéndolo dentro de la planta como ureídos. Entonces nosotros en nuestro laboratorio hacemos el análisis de ureídos, lo tenemos el análisis de ureídos y de nitrógeno marcado isotópico como dos medidas para ver qué ocurre dentro de la planta. El ureído nos da una idea de una foto, porque es una medida instantánea de lo que está ocurriendo en la planta en ese momento. Si tenemos más nitrógeno de ureído, la planta está fijando, entonces lo que hacemos es mirar ureído y nitrato, y si tenemos más nitrato, la planta está yendo más nitrógeno del suelo. Esa es la forma que lo miramos. Y una de las cosas que queríamos mirar en este trabajo era cuál era la cantidad de nitrógeno que se necesitaba o que faltaba, ¿no?, para satisfacer la demanda. Primero era concientizar a la gente lo que es la demanda de nitrógeno en soja. Yo creo que muchas personas no lo saben. Yo creo que incluso cuando hablo con productores, se me quedan algunos mirando como diciendo, no puede ser. Hay productores que producen 70 bushels, o sea, estamos hablando de 5.000, 6.000 kilos, ¿no? Rendimientos muy altos, y son más de 400 kilos. Más de 400 kilos que están ahí, cuando uno lo mira en el campo, dentro de ese cultivo. Y sabemos que de esos 400 kilos, la removilización, lo que es el índice de cosecha, es altísimo. Y ese es el problema principal de soja, no es el problema principal. Y el problema no es que es una leguminosa mala, es una leguminosa buena, que fija nitrógeno, pero si uno piensa cuál es la cantidad de nitrógeno que fija en función de lo que se lleva, ahí es donde el balance no cierra a veces. Ahí es donde uno dice, yo tendría que fijar más y llevarme un poco menos, y entonces el balance termina siendo de esa soja un poco más positivo. Si uno piensa la cantidad de nitrógeno que puede venir del suelo, en algunos de nuestros suelos acá, y va de 100 kilos a 150 kilos, o sea que en algunos casos puede ser un poquito menos, pero piensen por un segundo en el mejor de los casos, 150 kilos. Y si necesito una soja de alta productividad, 400 kilos. O sea, 250 kilos que tienen que venir todo de fijación. Así que me parece que esa es la idea, ¿no? Y empezamos a ver esta idea de decir, bueno, si yo miro la relación entre el nitrógeno fijado y lo que absorbe, esta es la idea de esta figura, y miro una relación donde miro la recta 1 a 1, sería si los puntos están dentro de esa recta, todo viene de fijación, no hay ningún problema, y si estoy debajo, ya estoy teniendo problemas. Entonces separamos los ambientes donde tenían diferente potencial de fijación. Y uno puede decir, en función de dónde uno se quiere parar, que si uno se para en la recta del 50% de la información, fíjense en que la brecha, ¿no?, entre lo que fija el cultivo y lo que necesita, se va agrandando a medida que uno que rinde más. A medida que rinde más, a medida que necesita más nitrógeno, esa brecha se va agrandando. Y siempre decíamos que hasta qué punto satisface. Bueno, uno puede decir que por lo menos existe información científica que muestra que alrededor de 220 kilos, hasta 220 kilos, ese rizobio, esa planta puede satisfacer la demanda, que generalmente si uno lo quiere traducir a nivel de rendimiento, es alrededor de no más de 3.000 kilos. O sea, si uno quiere decir no más de 3.000 kilos, o soja de 2.500, 3.000 kilos, son las que realmente podrían fijar, ¿no?, 100% la demanda y no depender del suelo. A partir de ahí se genera ese desbalance, donde el suelo da algo, pero la fijación ayuda, y lo que empieza a ocurrir es que no termina de ser suficiente. Entonces, lo que empieza a ocurrir en situaciones de alto rendimiento, naturalmente empieza a penalizarse el contenido de nitrógeno en la planta, y empieza a penalizarse principalmente la proteína. Y es donde empezamos a ver caídas de proteína muy altas, como se están reportando hoy en día a nivel país, como se están reportando en muchos otros lados, donde no se termina de satisfacer la demanda y del cultivo, y se penaliza esa removilización de nitrógeno hacia el grano. Y para cerrar un poco esta idea, lo que hicimos brevemente fue mirar el balance. Había muchísimas preguntas, todo el tiempo. En Estados Unidos se habla muchísimo de sustentabilidad, y créanlo o no, en algunas comparaciones ni siquiera se sabe qué se está diciendo. Porque se dice sustentabilidad en soja, la soja es sustentable, y yo lo primero que le preguntaba siempre es, ¿me podés mostrar un balance de nitrógeno?
como para realmente decir eso. Y si uno mira esta información, separando en 3 tipos de grupos, ¿no? Sojas que fijan menos las verdes, los que fijan, generalmente la línea roja es lo que sería lo que ocurre en muchas situaciones en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos ambientes de fijación, en Illinois, Indiana, acá, que van entre el 40 y 70%, no más de eso. Quizá la media es más 60%. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los casos, la mayoría, fíjense, en esto que dice 85 significa que 85% de los casos tuvimos balance negativos. 85% de toda la información que colectamos con ese tipo de fijación, esa media de fijación, eran balances negativos. Solamente empezamos a tener 50 y 50, ¿no? Situaciones donde había balances positivos, donde empezamos a incluir niveles de fijación muy altos, que en general no tenemos. Por lo menos acá en Estados Unidos, niveles de fijación de 80 o 90% casi no existen. Y esto empieza a aportar a una idea de decir qué es lo que ocurre en el cultivo de soja y a desmitificar esta idea que acá en Estados Unidos se usa mucho que la soja da crédito a nitrógeno. Y se le malinterpreta porque el productor entiende que cuando hace soja agrega nitrógeno al sistema, entonces se entiende, yo fertilizo menos el maíz por eso. Y en realidad lo que habría que explicarle es que sí, fertilizás menos el maíz que sigue, pero lo fertilizás menos porque la relación carbono-nitrógeno del residuo de soja hace liberar ese nitrógeno del residuo más rápidamente y lo tenés disponible, entonces tenés menos respuesta. Pero con el tiempo, si haríamos soja continua, no sería sustentable. Y generalmente lo que ocurre en Estados Unidos, que no ocurre en Argentina, es que el maíz es el que salva la soja. El maíz aporta el nitrógeno más de lo que la soja se lleva. Entonces, lo que estamos viendo es que quizás no se ven tantas caídas de carbono en el suelo, como lo que ocurre en Argentina, porque en Argentina sí, si vemos más años de soja, ese nitrógeno que usa la soja se lo lleva desde la mineralización, básicamente ese movimiento del carbono, pero empezamos a ver que en muchos casos ese maíz es el que termina de salvar, el maíz que sigue es el que salva esa soja, de que en muchos casos los balances, como estoy mostrando acá, son negativos. No hay dudas, ¿eh? Muchos no quieren escucharlo, pero son así, son negativos los balances. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Si yo fijo 60% de nitrógeno y me llevo 70%, la relación es muy sencilla. Y algunos pueden criticar y decir, bueno, acá no se consideran las raíces. Bueno, empezamos a hacer el trabajo con Fernando Sabagliotti para empezar a ver incluso parte de la contribución de raíz. Y la contribución de raíz, en algunos casos, son 10, 20 kilos. O sea, que si quieren muevan esta figura 10, 20 kilos para la derecha, y ahí estaríamos de vuelta diciendo, bueno, no es 85% de los casos, quizás es 60, 70% de los casos. Yo creo que es para pensar realmente cómo vamos a empezar a diseñar sistemas de producción que sean más diversificados, pero también que realmente agreguen nitrógeno de otra forma al sistema. Y terminando un poco con esto, para no hacerlo muy, muy, muy largo, es donde empezamos a armar algunos trabajos en la parte más de leguminosas, de otras leguminosas, de empezar a preguntarnos, bueno, ¿y cuánto fijan otras leguminosas? ¿Existen leguminosas que fijen más que la soja y que nos puedan ayudar? Bueno, acá les muestro un ejemplo, esta es una revisión que lo tenemos bajo revisión ahora, y miramos muchísimos cultivos, miramos chickpea, cowpeas, lenteja, maní, miramos muchísimos tipos de leguminosas, pensando también como para decir si, como cultivos de servicio, si nos pueden ayudar a fijar nitrógeno y si realmente existe alguna diferencia entre esos cultivos, ¿no? Para explicar esta figura, muestra básicamente las líneas que no son punteadas, las sólidas, muestran la media de fijación. Entonces vemos que algunas especies tienen niveles de fijación muy altos, ¿sí? También vemos que esa barra de error nos muestra nos muestra la variabilidad, básicamente, cuál es la variabilidad dentro de la media. Vemos que hay unas especies, esta es una especie, por ejemplo, que se usa mucho en Brasil como cultivo de cobertura, y realmente, o incluso antes de maíz, y
el poroto, ¿no? Y se ve que realmente depende más del fertilizante que otra cosa. Y estos son los potenciales, ¿no? Las líneas sólidas son los potenciales de fijación. Los potenciales de fijación, que significa en situaciones donde estamos frontera, ¿no? ¿Cuánto fijan? Si uno mira las medias, que es lo que interesante para mí, si miran las medias, fíjense en las variabilidades que existen. En algunos casos, como la parte de chickpea es muy susceptible a estrés, pero la variabilidad en la media es muy gigante. En algunas especies es interesante porque juntamos mucha información y generalmente hay muchas que están alrededor del 70%, hay unas como la lenteja o que están, o la parte de los loopings, que es más del 70%, así que creo que todavía nos falta muchísimo en explorar, pensar un poco mejor cómo diseñar los sistemas, y pensar un poco mejor en decir cómo tratar de hacer más estratégicos. O sea, ahora tenemos otros ensayos mirando intensificación en Estados Unidos, y como mencionaba al principio, no hay tanta información en intensificación en Estados Unidos, y hay mucha, lo que yo llamo el monocultivo de maíz-soja, porque es una rotación, pero termina siendo todos los años la misma rotación. O sea, que realmente no se hace nada que sea diferente a maíz y soja todo el tiempo. Desde mi punto de vista, creo que vamos a seguir mirando aumentos de rendimiento. En maíz creo que es claro que la densidad juega un factor importante, que el nitrógeno es fundamental, lo vemos en muchas situaciones. O sea, que esos dos factores son claves para seguir empujando esa frontera de rendimiento en maíz. La parte de formación de macollos es algo que hay que estudiar. Me parece que hay cosas que son muy interesantes si uno habla de mejorar ambientes pobres, donde uno empieza a pensar cómo hacer para mejorar situaciones donde el productor tiene problemas. Creo que algunas situaciones como esas el macollo puede ayudar. Todavía nos falta ver un poquito más cómo entender bien la predicción en formación de espigas laterales y apicales. Esta parte creo que la dejo siempre ahí porque en muchos casos cuando escucho gente hablando de tecnologías de manejo hablan quizá de nitrógeno y no hablan de ningún otro nutriente. Para mí siempre hablo lo mismo. Si uno va a aplicar 300 kilos de nitrógeno y no aplica algo de fósforo, o balancear un poco más con potasio, con algún otro nutriente que sea limitante, estamos de vuelta en el problema de hay otro factor que limita. Entonces no llegamos a aumentar la eficiencia de uso de ese manejo. Por eso pensamos que la fertilización en nitrógeno, incluso no es solo clave para aumentar el rendimiento, sino eficiencia. Y después, como mencionaba, creo que cuando estuvimos al principio de la charla con Hernán, y una de las cosas que queremos hacer más y estamos tratando de expandir un poco más es esta idea de integrar investigación y extensión, de realmente ver cómo mejorar que la información que generamos llegue más rápido al productor y que tenga impacto. Yo creo que esa es una materia pendiente, por lo menos, de que como investigador tenemos muchas ideas, conocimientos, cosas que ponemos a prueba, y después es difícil la transición a que llegue esa información al productor y que se use. Creo que hay diferentes ideas que se pueden discutir, pero para nosotros siempre es tratar de buscar cómo hacer para, al final del día, generar herramientas, y realmente, honestamente, no quedar afuera de ese círculo, ¿no? Porque generalmente lo que puede llegar a ocurrir es que en algún momento las universidades de Estados Unidos tienen esas tres misiones: extensión, investigación y enseñanza. Y cada profesor tiene se llaman una especie de appointment, que significa que, bueno, en mi caso soy 70% de investigación, 30% extensión. Cuando arranqué era 80% extensión, 20% investigación. Y me fui camuflando y cambiando, pero lo importante es siempre saber que muchas de las cosas que generamos son cosas aplicadas, básicas, que tienen impacto, pero también generamos mucha información que necesitamos llevar rápidamente al productor, muy aplicada. Así que eso es importante y es una misión muy grande de las universidades de Estados Unidos también. Y el desafío más importante, creo, es cómo evolucionar ese concepto, porque con todas las empresas, la actividad privada hoy en día, el productor
yo creo que el productor está dependiendo mucho más de compañías que de las universidades en la toma de conocimientos. Y eso, yo creo que eso puede ser un problema futuro, porque no estamos tratando de transmitir y de traducir lo que hacemos, entonces es difícil también mostrar cuál es la importancia de lo que hacemos, el impacto que tiene. Yo creo que lo voy a dejar ahí, así hacemos un espacio de rondas y preguntas. O sea, Hernán, si querés. Gracias.